Bien, ya tenemos un número importante, estamos cerca del número que siempre trabajamos en estas clases, en estas tres primeras clases. Después de haber visto La invención de Hugo, que fue una de las películas que abrimos el curso, pasamos las primeras diapositivas, encontré el famoso video que había elegido semanas atrás, bueno, cuando arrancamos el curso, sobre una presentación de la historia del cine, así que ya lo tengo acá, después lo vamos a ver, a compartir, pero vamos a continuar, ¿no? Porque esta es una unidad bastante amplia, grande, con nuevas películas que elegí para poder desarrollar la historia del cine, que después les voy a estar contando. Obviamente que todo esto necesitamos de la buena predisposición y colaboración de Roberto, que siempre me tira el material para que se pueda ver. Pero bueno, elegí tres películas que después se las quiero enseñar, que van a ser, digamos, de alguna forma el cierre de esta unidad, ¿no? No vamos a hacerlo no vamos a apurar esto, pero vamos a darle su tiempo porque historia del cine es muy amplia, son diferentes temas que se pueden desarrollar, pero a su vez no estoy tocando, o sea, estoy dejando de lado corrientes cinematográficas, que también se puede incluir dentro de lo que es la historia del cine, pero vamos a dejarlo para más adelante. Así que vamos a ir paso a paso y vamos a seguir con el tema este. Ya vimos la clase pasada, el primer trabajo audiovisual de la historia del cine, que refleja un poco los inicios del cine a través de esta película de Scorsese, y la acompañamos a la clase con unas diapositivas que yo ya les pasé. Así que ahora vamos a abrir la clase con... primero ¿les parece que hagamos lo siguiente? Primero les voy a mostrar el video, ¿sí? Y después del video vemos las diapositivas más tranqui, porque ustedes ya van a tener con el video un panorama más amplio sobre lo que es la historia general del cine. Cuando hablo de la historia general del cine, estoy hablando de la gran industria cinematográfica que fue el cine de Hollywood, cómo nace Hollywood de alguna forma. Después nos vamos a ir abriendo, arrancamos con Francia, con los pioneros del cine, con los hermanos Lumière, con Méliès. Vamos a tener tiempo para hablar sobre nuestro cine nacional, la historia de nuestro cine nacional. Me gustaría que por ahí ustedes elijan una película de nuestro cine nacional para desarrollar. Tenemos también cine y memoria, ¿no? Teniendo en cuenta que el 24 de marzo se va a cumplir un año más del golpe militar en nuestro país, y que el cine no se ha mantenido ajeno a eso, siempre ha sacado producciones que de alguna manera narran los hechos desde de lo que fue la producción del cine, la producción cinematográfica en la etapa de la dictadura y después, post dictadura, las películas que se hicieron sobre ese momento. Así que bueno, hay bastante para ver y para recorrer, así que vamos a iniciar. Si les parece, arrancamos con este video. Bueno, vamos a comenzar con el video. A nadie le queda dudas de que Hollywood es la principal industria cinematográfica de Occidente. Muchas de las películas más emblemáticas surgieron de aquellas tierras californianas que hoy son sinónimo del entretenimiento. Pero antes de convertirse en la meca del cine, tuvo sus inicios y sus pioneros. Por eso hoy vamos a hablar del nacimiento de Hollywood. A comienzos del siglo XX, el cine se había establecido en cada parte del mundo, gracias a las innovaciones de los hermanos Lumière, Méliès y otros precursores. Y no nos olvidemos de Tomás Alva Edison. De hecho, él tendría una importancia preponderante en el surgimiento de Hollywood, aunque no de la manera que más nos esperamos. Además de su carrera como prolífico inventor, Edison era un empresario implacable. Luego de crear el kinetoscopio y tras el suceso cinematográfico de Lumière, inventó el vitascopio, pero no pudo competir con el exitoso dispositivo de los hermanos franceses.
intereses. No obstante, Edison estaba decidido a controlar toda la actividad relacionada con el cine, especialmente en los Estados Unidos. Ya desde 1896, en aquel país de Norteamérica, empresarios de distintas áreas incursionaban en el cine como productores, formando los primeros estudios. Edison fundó Edison Co. Las otras dos compañías en sobresalir fueron Biograph, co-creada por William Dixon, un ayudante de Edison, y Vitagraph, ambas con base en Nueva York. Biograph en particular dio un paso al frente al producir las primeras películas netamente de género y también las primeras en tener una duración de más de un rollo. También surgía el Star System, con lo cual cada compañía contaba con actores exclusivos a los que moldeaban para ser estrellas. A la par, las cintas dejaban de formar parte de entretenimientos de feria y eran proyectadas en teatros especializados llamados Nickelodeons. Y sí, de ahí saca su nombre el famoso canal de nuestra infancia. Y estos fueron los precursores de las salas que hoy conocemos. Pero aquellas primeras épocas del cine carecían de reglas, lo que llevó a una serie de maniobras ilegales. Productores como Edison, Biograph y Vitagraph aprovechaban la situación para distribuir a su manera las producciones que llegaban de Europa. Por ejemplo, técnicos de Edison hicieron copias falsas de Viaje a la Luna de Méliès, de modo que el mago de Montreal nunca vio un centavo de las recaudaciones que hizo en Estados Unidos. Por su parte, los Lumière cortaron lazos con toda la cinematografía de aquella parte del mundo porque ya estaban directamente hartos. Decidido a ir más allá, Edison acosaba a aquellos productores que usaran el kinetoscopio sin permiso. Fue un episodio que se conoció como la Guerra de las Patentes. Los abogados y los detectives de Edison se encargaban de confiscar cámaras y películas y del allanamiento y la clausura de Nickelodeons y de estudios. Como consecuencia, muchos productores y técnicos quedaron en la ruina o debieron exiliarse. Biograph, más poderosa que la mayoría, debió pagar $500.000 para poder trabajar en paz. La Guerra de las Patentes concluyó el 15 de diciembre de 1908 mediante un trust, es decir, una alianza entre empresas dedicadas a la misma actividad con el fin de monopolizar el rubro. Este trust se conoció como Motion Pictures Patents Company. Edison lideraba la iniciativa, de la que formaba parte las compañías Biograph, Vitagraph, S&A y Calem. También incluía a los productores William Selig, Sigmund Lubin, al distribuidor George Klein y también a Charles Pathé y a Méliès. Edison impulsó mano dura y normas estrictas como el pago de impuestos por parte de productores asociados, una modalidad que solo tuvo alcance en América, ya que nunca se extendió hasta Europa. Hola, soy María. Lejos de conformarse con el trust, varios productores independientes eligieron no pagar impuestos, aunque eso les trajera problemas y comenzaran a ser perseguidos. Pero esos productores estaban acostumbrados a no rendirse. Eran inmigrantes judíos europeos de origen muy humilde, pero con muchas agallas. Para seguir trabajando, rodaban en almacenes vacíos y galpones con equipamiento extranjero. También trataron de defender sus derechos formando organizaciones como por ejemplo la Independent Motion Picture Distributing and Sales. Cuando la tensión entre Edison y los independientes se hizo extrema, algunos de esos productores emigraron a países como Cuba. Otros, los más perseverantes, decidieron alejarse de Nueva York, donde Edison tenía más influencia, con destino hacia la costa oeste de Estados Unidos. Allí dieron con una geografía hasta entonces poco conocida por ellos, Hollywood. Hollywood había sido fundada en 1857 como un suburbio de Los Ángeles, un territorio antes ocupado por los indios Cahuenga y Cherokee. Hollywood significaba bosque de acebos y lleva este nombre gracias a la esposa de un granjero de Michigan, quien notaba la abundancia de esa especie de arbusto, las posibilidades de explotar el terreno, las cálidas temperaturas, que eran diferentes a la de la costa oeste, y la cercanía con México por si debían huir del país, hacían de Hollywood el paraje ideal para los productores independientes. Entre esos productores había una interesante cantidad de pioneros. Carl Laemmle fundó Universal Pictures, Adolf Zukor contribuyó a levantar Paramount Pictures, Shmuel Gelbfish, mejor conocido como Samuel Goldwyn, y Louis B. Mayer fueron los pilares para crear la Metro-Goldwyn-Mayer, famosa por sus siglas MGM. Los hermanos Harry, Albert, Sam y Jack Warner conformaron Warner Brothers. Willem Fox, luego de ser rebautizado William Fox, fue uno de los iniciadores de la 20th Century Fox. Cada uno de estos productores comenzaron a darle forma a una industria creciente lejos del acecho de Edison, donde pudieran desarrollarse actores y técnicos. Por el lado de los actores se consolidó el Star System. Algunos llegaban desde la costa este y pronto se sumaron más talentos provenientes del teatro, entre los que podemos mencionar a John Barrymore. En cuanto a los directores, Hollywood resultó un auténtico caldo de cultivo. Fueron surgiendo gran cantidad de nombres
nombres, pero el que realmente hizo una diferencia, el verdadero revolucionario del cine en general, fue David Ward Griffith. Nacido en 1875, Griffith se crió en el sur de los Estados Unidos. Desde joven era un lector voraz y tenía intenciones de ser escritor. Luego se convirtió en actor de teatro para compañías ambulantes, hasta que en 1908 llegó al cine. Ese mismo año se puso detrás de cámara en The Adventures of Dolly, que fue el primero de más de 500 trabajos que hizo como director, y con la práctica pudo desarrollar un talento que lo encumbró entre los primeros grandes del cine. Griffith trabajó activamente para Biograph rodando cortos de 1 o 2 rollos y también se desempeñó en Los Ángeles. De hecho, para 1910 hizo el primer film rodado en Hollywood, el corto In Old California. También, gracias a su experiencia como actor, supo descubrir nuevos talentos que nutrieron el Star System hollywoodense. Mae Marsh, las hermanas Lillian y Dorothy Gish, el comediante Max Sennett, luego impulsor de las comedias del período mudo, y sobre todo Mary Pickford, la famosa novia de América. Lejos de conformarse, Griffith quería filmar películas más grandes, con más despliegue de producción, pero también más realistas, y además de mayor duración. Para Judith de Betulia, en 1914, se valió de 4 rollos, siendo el primero en hacer un metraje tan largo en Estados Unidos. Las quejas de Biograph lo llevaron a alejarse de esa compañía y a hacer su propio camino. La independencia le permitió a Griffith, entre otras cosas, elegir proyectos. Entonces, dio con la novela The Klansman, de Thomas Dixon. Se trataba de un material polémico. La historia contaba la guerra de secesión que enfrentó al norte y al sur de los Estados Unidos, pero desde el punto de vista del sur. Entre otras cosas, el texto glorificaba actitudes racistas, incluyendo la formación del Ku Klux Klan. Griffith sabía lo fuerte que era ese contenido, pero lo vio como una oportunidad de impactar al público. Se asoció con Dixon y con Harry Aitken, mandamás de la compañía Mutual. A su vez, el director adaptó la novela en parte para contar la lucha entre los dos clanes de bandos opuestos. De más está decir que The Klansman, luego rebautizada El nacimiento de una nación, es una película sumamente racista y polémica incluso para la época en la que fue rodada, pero su importancia en la historia del cine en general merece ser detallada y no por nada, hasta el día de hoy se la sigue mencionando en universidades del cine en todo el mundo. Para empezar, Griffith le imprimió al guión una estructura de la novela decimonónica, pero evitando ser literario y teatral y también un mero fotógrafo. Lo suyo era crear una experiencia de puro cine. Griffith aplicó todas las técnicas que venía probando en sus trabajos previos. Aunque varios de esos elementos ya habían sido fundados por otros directores, él se encargó de pulirlos y ensamblarlos, de modo que terminó de consolidar el lenguaje cinematográfico. Usó diferentes tamaños de planos en función a la narrativa, abrió y cerró el iris de la cámara para la apertura y el cierre de las secuencias, combinó el uso de la luz natural y de la artificial, impulsó los claroscuros y el fuera de foco para fines dramáticos, utilizó flashbacks y bueno, prácticamente todo. Aunque uno de sus puntos fuertes residía en el montaje paralelo. Si bien Edwin S. Porter ya había comenzado a experimentar con este recurso, Griffith lo llevó a otro nivel que le permitía mostrar a un personaje en peligro y a los que se acercan para rescatarlo, generando tensión y adrenalina, un recurso hoy característico de todas las películas de acción, suspenso y aventura. Otro punto fuerte en El nacimiento de una nación era la dirección de los actores. Griffith quería alejarse del estilo impostado que los intérpretes traían del teatro y que solían verse en otros films. Así consiguió actuaciones naturalistas, marcando una diferencia enorme entre todo lo que se venía haciendo antes. El nacimiento de una nación también fue la primera película con una duración de casi 3 horas y en contar con un presupuesto abultado, $110.000, demasiado dinero para aquella época. Al principio, los socios de Griffith estaban alarmados de la desproporción de los gastos, pero los temores desaparecieron con el estreno en febrero de 1915. Se calcula que la primera superproducción de Hollywood recaudó $20 millones. La revolución que trajo el nacimiento de una nación no se limitó a la pantalla. Hasta entonces, los medios gráficos dedicados al cine tenían un enfoque informativo, pero desde aquella película, los periodistas empezaron a escribir sus propios pareceres y teorías con textos tanto a favor como en contra. Había nacido la crítica del cine. Además, la polémica ideología de la premisa dio pie a debates entre los espectadores. La gente y sobre todo la audiencia de color no disimuló su disconformidad por ser retratados como enemigos. La Asociación Nacional para el Progreso de Gente de Color solicitó en vano la suspensión de todas las proyecciones. Envalentonado por el suceso del nacimiento de una nación, Griffith subió la apuesta con un proyecto aún más ambicioso: Intolerancia. Mediante 4 segmentos ambientados en distintos lugares y periodos históricos, el director exploraba la intolerancia y sus consecuencias, pero esta vez el rigor cinematográfico, los decorados monumentales, los miles de extra y las 3 horas y 40 minutos de duración estuvieron lejos de dar réditos. La película recibió malas críticas y fracasó en la taquilla. A pesar del decepcionante resultado de Intolerancia, Griffith siguió filmando y en 1919 se juntó con Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks para fundar United Artists, pero su carrera después de Intolerancia jamás volvió a ser la misma. Le costó adaptarse a los cambios tecnológicos y
pronto se quedó atrás, dando paso a los nuevos grandes talentos de Hollywood. Justamente uno de estos nuevos grandes talentos era un discípulo de Griffith, Erich von Stroheim. Nacido en Austria, Erich Oswald, ese era su nombre verdadero, comenzó en el mundo del cine como actor. Trabajar con Griffith lo inspiró a ponerse detrás de cámara y a dirigir films a gran escala, pero con una búsqueda de realismo. Blind Husbands de 1919 fue su ópera prima y alcanzó la cumbre con proyectos como Avaricia. Pese a sus constantes problemas con los ejecutivos de los estudios que pretendían ejercer control creativo sobre sus películas, von Stroheim alcanzó el monte Olimpo de los grandes directores. Otro de los cineastas más influyentes de aquel primer Hollywood fue Thomas H. Ince. Hijo de una familia de artistas, fue conocido por su rigurosidad a la hora de cuidar cada detalle. Se destacó en el género western, al que catapultó a su nivel definitivo. Gracias a Ince, las películas del oeste alcanzaron la épica que suele caracterizarlas. Por su parte, las costosas epopeyas iniciadas por Griffith tuvieron su continuación en Cecil B. DeMille. Producciones como Los 10 Mandamientos de 1923 lo convirtieron en paradigma de espectáculo y hasta le valió el rótulo de especialista en el cine bíblico. Este subgénero luego tuvo exponentes como Rey de Reyes, La Biblia y hasta otra versión de Los 10 Mandamientos estrenada en 1956 y también dirigida por DeMille. A través de la incansable tarea de los productores, directores, actores y otros trabajadores de la industria, Hollywood evolucionó con rapidez. En 1927 se estrenó El Cantor de Jazz, considerada la primera película sonora de la historia del cine. Sin embargo, la sincronización de imagen y sonido venía siendo probada desde 1923 en los cortos del inventor Lee De Forest. El Cantor de Jazz conserva su estatus bajo el rótulo de primer largometraje comercial con sonido sincronizado. También en la década del 20 hubo otras innovaciones decisivas. En 1927 se fundó la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y 2 años más tarde nació un evento cinematográfico que se extiende hasta el día de hoy, la entrega de los premios de la Academia, los Oscar. El 16 de mayo de 1929 se realizó la primera edición que reconoció lo más destacado de 1927 y 1928. Lejos de la elegancia y la fastuosidad de las recientes ediciones, aquella ceremonia fue un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt. Cualquier persona podía asistir pagando un boleto de tan solo $5. Y así fue como Hollywood, nacido como un refugio para productores que querían evadir impuestos, se convirtió en el centro de la industria del cine a nivel mundial, un ámbito en que la creatividad y los negocios podían ir de la mano, permitiendo el desarrollo de buena cantidad de talentos. Griffith se erigió como el visionario que diseñó un modelo a seguir para toda la narración cinematográfica clásica. Su estilo se aprecia en films de todas las épocas y su legado se mantuvo firme a través de directores como Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Brian De Palma, J.J. Abrams y Christopher Nolan, entre muchos otros. Nolan parece ser un devoto del montaje paralelo que tanto aprovechó Griffith. Aparece, por ejemplo, en Batman, el Caballero de la Noche, donde se destaca la secuencia del rescate a Harvey Dent. Por su parte, el amanecer de Hollywood es retratado en un sinfín de libros, programas y películas. Nickelodeon, de Peter Bogdanovich, muestra a un abogado que se convierte en guionista y director, es perseguido por la gente de Edison y triunfa en las tierras californianas. Pero la meca del séptimo arte tiene mucha más historia y gran parte de ella la estaremos cubriendo en los próximos episodios. Estos videos están hechos gracias al apoyo de nuestra gente en Patreon. Bueno, hecha la presentación del video que les había prometido sobre este inicio del cine y sobre todo del cine de Hollywood. Este video es una, digamos, es una síntesis de estas diapositivas. Estas son 32 diapositivas que tratan de alguna forma mostrar a través de este PowerPoint, de estas plantillas, toda la información que ustedes han escuchado a través de este video. En realidad esto está armado con ese libro que hace un ratito nos mostró Eugenia, que es el que yo también les mostré, el de Roman Guber, que gran parte del material que está ahí en las fotocopias que ustedes tienen está extraído de ese libro. Bueno, nosotros habíamos dejado anteriormente en el análisis, en la historia del cine 1, habíamos marcado algunos hechos importantes que se han dado en esta historia del cine. Por ejemplo, bueno, justamente el nacimiento de Hollywood, la aparición de David Griffith como el padre de la cinematografía, de la narración cinematográfica universal. Bueno, cómo los pioneros, cómo se van incorporando a través de los hermanos Lumière, después Méliès, Ford en Estados Unidos, Griffith también, ¿no? Y
Y tenemos un hecho también importante, en todo esto también está la producción en el año 1941 de Ciudadano Kane, ¿no? Como también un hito de la cinematografía mundial, pero tenemos este dato importante que también se marca en el video, ¿no? La guerra de patentes. El gran conflicto que va a llevar adelante Tomás Alva Edison, ¿no? Y ahí está un poquito, ¿no? Sintetizado en el año 1896 se presenta en Nueva York el cinematógrafo Lumière y a partir de ese momento el cine norteamericano tendrá que competir con el invento francés, ¿no? Y se produce ahí una pelea, ¿no? Edison versus Lumière. ¿Mm? Bien, seguimos con las guerras de patentes. Eh, Hay una ventaja que es adquirida por la empresa francesa que es muy importante. La compañía de Edison tendrá grandes problemas para competir con el proyector de los Lumière. Ahí en el video se da a conocer, el proyector de los Lumière es mucho más avanzado. ¿Eh? Incluso Méliès intentó comprar el aparato, pero bueno, no pudo y se valió de sus inventos para poder también crear un, un cinematógrafo. En los años 1897 se aprueban importantes leyes proteccionistas en los Estados Unidos. De esa manera expulsan del mercado norteamericano a los representantes de Lumière, ¿no? De los hermanos Lumière. Entonces es como que van a acaparar un poco el mercado de películas a través de estas leyes proteccionistas. Bien, en el 1897 se cierra en Estados Unidos el concesionario de los Lumière, ¿m? Se genera un conflicto, acá es donde aparece el nombre la guerra de patentes, ¿m? La lucha entre grandes compañías por el control total del cine, Edison, Biograph y Vitagraph, que son las compañías que estaban en ese momento en la cresta de la ola de la producción de cine norteamericano. Eh, Estas compañías se aprovechan del problema y venden como propias las películas de la competencia, o sea, la competencia de ellos era en ese momento la de los Lumière. O sea que es como que roban de alguna forma, ¿no? Se aprovechan de esta situación y van a vender como si fueran de ellos mismos las películas de la competencia. Bueno, en 1908 es el punto final de esta situación. Edison va a conseguir el control total de la industria por los derechos que se adquieren por el kinetoscopio. El kinetoscopio es uno de los eh, elementos anteriores al cinematógrafo. Es digamos, aquellas herramientas que después van a dar paso a este gran invento creado por los hermanos Lumière. Eh, Firma un pacto con grandes empresas y va a crear un trust internacional y ahí aparece la Motion Picture, ¿no? Que es la compañía que mencionaban recién en ese video. Bien, Edison se valió de todos los medios para hacer valer este invento, entre comillas, este invento, ¿no? Y además se estaba apropiando de películas que no eran de él, no eran de su autoría. Bien, montó una organización con detectives privados y abogados que paralizaban los rodajes de los productores independientes, porque los consideraba de alguna forma clandestinos. O sea, iban a esos rodajes. Estamos hablando de lo que estaba sucediendo en un determinado lugar de los Estados Unidos, que era donde estaba radicado Edison, que era Nueva York y todos los alrededores. Eh, Este hombre se valía de un grupo de personas, de detectives privados, de abogados, se metían en los rodajes y paraban totalmente la filmación de la película. ¿Mm? Bueno, Fabián, sí, tengo entendido que era algo bastante violento, ¿no? De sí, sí, matones, sí.
Sí, sí, Alguien sí, dijo una sí. vez, filmaban la Biblia con un revólver en la cintura. Era Sí, sí. de una violencia extrema. Era como vos lo dijiste, era de matones. Sí, tal cual. Sí, sí, sí. Eran mafiosos. Iban a punta de pistola. Exactamente, sí, sí. Pero además, fíjate lo que hacían, porque esto, digamos, en este libro está un poco sintetizado a aquellos problemas que tuvieron estos independientes, que después vamos a conocer quiénes son estos independientes, pero en aquel tiempo iban a filmar, digamos, y eran corridos, o sea, a punta de pistola, y terminaban en algunos casos, los rodajes terminaban a los tiros. Sí, monopolio. Exactamente. Bueno, esto está muy bien explicado por Roman Goober lo que sucedió en aquel tiempo. Bueno, ¿qué hacían los hombres de Edison en complicidad con la justicia? ¿No? Secuestraban los equipos, arrestaban a los productores, directores, técnicos y actores. ¿No? Una situación bastante caótica que vivían en aquel tiempo. Bien, el cine norteamericano pudo crecer gracias a un grupo de cineastas, esos que yo les dije hace un ratito, llamados independientes, que también se mencionan en el libro. En casi todos los textos de historia del cine hay un microfonito abierto. En todos los textos de la historia del cine, a ver si puedo entrar y puedo mutear el micrófono. Ufa. Sí, está. Ahí está. Bien. Hola, Mabel. Hay otro. Te silenció el microfonito. Bueno, estamos por acá. ¿Lo ven? Sí, está bien, ¿no? No, ahí está. Bueno, les decía que el cine norteamericano pudo crecer gracias a estos independientes. Bueno, ahí tienen nombre y apellido de estos independientes que después terminaron convirtiéndose en amos y señores de la industria del cine, ¿no? Por ejemplo, bueno, Adolf Zukor, que fue fundador de la Paramount, ¿eh? Carl Lehman, fundador de la Universal, William Fox de la 20th Century Fox, los hermanos Warner, creadores de la Warner Brothers, Samuel Goldwyn, creador de la Metro, ¿no? Fíjense las industrias que ellos van a crear. Hoy, y se van renovando. Por ejemplo, estaba leyendo el otro día en internet lo que está haciendo, la inversión que hizo Paramount para crear eh, la plataforma virtual, que ya está funcionando, ¿no? Para competir con los grandes de hoy en día, Netflix, Amazon. Paramount acaba de crear una plataforma virtual con una cantidad de películas impresionantes de historia del cine. Bueno, ahí tienen el enfrentamiento entre Edison y los independientes. Bueno, esto fue a juicio, esto llegó a un juicio eh, que se conoció por la violación de la ley Sherman. Eh, Estos independientes enfrentaron a Edison ¿eh? en, en un juicio bastante intenso. Y bueno, y la guerra de patentes permitió que se formara la base de la industria del cine norteamericano, y esto va a derivar, como se pudo observar en el video, la fundación de Hollywood, ¿eh? La creación de productoras independientes, que son las que recién vimos ahí, y esto es fundamental, esto es clave
en lo que va a ser el armado o el sostén de la industria hollywoodense, perdón. Es la creación de el Star System, lo que se define como sistema de estrellas, y el Studio System. Y van de alguna forma relacionados, o sea, tanto el Star System como el Studio System van de la mano. Porque bueno, la creación de un sistema de estrellas hacía que cada estudio, de esos que vimos anteriormente, cada Paramount, Universal, tuviera una estrella consagrada. Y así se sostenía la industria del cine norteamericano. Obviamente, no hay que desmerecer en todo esto el sistema narrativo que fue impulsado por Griffith, ¿no? Eso es clave, eso es fundamental también. Bueno, los productores independientes se alejaron de Edison y buscaron otras ciudades para poder hacer sus películas. Encontraron un lugar que era ideal. En 1907 descubren Los Exteriores, filmando la película El Conde de Montecristo. El lugar que fue elegido tenía reuniones, o sea, reunía condiciones climáticas excelentes para el rodaje de la película, cielo luminoso casi todo el año, variedad de paisajes. Y ese es Hollywood, ¿no? Antiguamente, como se dijo en el video, pertenecían a tierras que pertenecían a los indios Cherokee, y el nombre significa bosque de acebos. Bueno, Román Guber también habla de cómo se van a apropiar de esas tierras, ¿no? De los indios que tenían en ese momento. Bueno, Harold Zukor es considerado hoy en día el padre de la industria moderna del cine. Esto tiene una razón, tiene un porqué. Va a introducir fórmulas comerciales que hasta el día de hoy siguen vigentes. Esto va a ser muy importante. O sea, si uno analiza cómo se mueve la cartelera de un cine, tiene que ver con películas de punta. Acá a Bahía Blanca llegan películas de punta, o sea, muy, muy por ahí a las perdidas que tengamos algún ciclo de cine independiente o algún ciclo de cine, se acostumbra a ver ciclos de cine francés, por ejemplo, ciclos de cine europeo, pero cuando años atrás, cuando sacaban una película de punta, iban algunas de tercera línea o se reestrenaban algunas películas, pero esto tiene que ver con las fórmulas comerciales que va a incorporar al mercado Adolf Zukor. Él va a crear la Paramount, es la unión de todas las firmas independientes, van a crear 5.000 salas en todo el país. Con la Paramount se van a cerrar todos los Nickelodeons, y se abren las grandes salas de cine y los circuitos comerciales. Yo me acuerdo hace años, bueno, ahí lo tienen, ahora les voy a comentar. Con la puesta en marcha de Paramount, Zukor pudo concretar un antiguo proyecto, lanzar una gran película con más de 1 hora de duración, basado en un programa semanal, y se trataba de contrataciones en bloque. Contrataciones en bloque. La contratación en bloque... Perdóname. Sí, contrataciones en bloque. ¿Cómo? ¿Qué significa eso de contrataciones en bloque? Ahí lo tenés, mirá. Mirá. La contratación en bloque era un compromiso del exhibidor de alquilar toda la producción de la Paramount, en ese caso esa industria, esa compañía, podría ser después cualquier otra, la Universal, la Metro, en bloque a ciegas. ¿Qué es esto en bloque a ciegas? Que vos sabías que ibas a comprar una película de punta. Vos sabías que ibas a comprar Lo que el viento se llevó, pero también ibas a comprar 5 películas más que no sabías de qué se trataban. Qué mal. Entonces, ellos se aseguraban todo un abanico productivo de la compañía. O sea, también comprabas la película de punta, pero también
comprabas otras 5 películas que vos las tenías que exhibir. ¿Sí? Fabián, de esta época data la calificación de A, B, C, ¿no? Claro, exactamente. Tiene que Películas de ver con clase. esto, entonces. Sí. Sobre todo En por un la. paquete había películas A, películas B. Exacto. Eso tenía que ver también con quién la dirigía, quiénes actuaban, cómo era el proceso de producción de la película. Eran varios factores que de alguna manera iban a ponerle una categoría a la película. ¿Eh? Sí, escucho. Yo también te quería hacer una pregunta. ¿Los Sí. actores eran rehenes de la Paramount, por ejemplo? ¿No podían filmar para otra empresa que no sea la Paramount? Claro, ellos firmaban un contrato de 7 años que los ligaba con esa productora y no podían deshacer de ese contrato. ¿Eh? Pero estamos utilizando el ejemplo de la Paramount porque en ese momento era la compañía que abrió el mercado de alguna manera con Adult Zucker, pero todas las productoras cinematográficas contaban con su estrella, con sus actores estrellas que firmaban ellos un contrato por X tiempo y no podían. Es lo que le pasó a Hitchcock cuando se le fue a ella, perdón, al director, se le fue esta actriz tan bonita que hizo varias películas con él, Grace Kelly. Grace Kelly. Bueno, para, para la película Vértigo, él tuvo que, y para Los pájaros, él tuvo que salir a buscar actrices de otras compañías. Y bueno, y esa compañía que trabajaba con las películas de Alfred Hitchcock, de alguna forma tenía que poner sus dineros para poder contratar esas actrices. Hace tiempo, cuando estaba en pleno movimiento los videoclubs, yo siempre hablaba con el dueño de Video Alem, el chico que estaba, ahora obviamente no existen más los videoclubs. Había uno que estaba en Rodríguez y Alvarado, muy completo, pero siempre se preocupaba por tener películas no solamente del cine norteamericano, sino tenía películas independientes del cine europeo, cine asiático, tenía muy buen cine nacional, tenía un surtido interesantísimo. Y él me decía que cuando llegaban las películas, o sea, por ejemplo, ABH trabajaba con tal sello, Transeuropa trabajaba con otro sello. Y él me decía que él tenía que comprar, por ejemplo, a ver, cuando salió Titanic, o por ejemplo cuando salió Forrest Gump. Él compraba esa película, pero también las empresas le decían, bueno, vos comprás esta, pero tenés que comprar estas 5, que tenemos que ubicarlas sí o sí. Y él tenía que desembolsar un dinero importante que recién lo acomodaba al mes y medio de alquiler. Claro. No Entonces, sabía. ese era el famoso bloque a sigas, por eso lo destaco porque estuvo vigente hasta en estos últimos tiempos. Incluso esto sirvió para que las compañías que de alguna forma sacaban los videos en DVD o anteriormente en formato VHS, también hicieran sus negocios de esa forma. Bien. Te voy a hacer una pregunta y Sí. perdóname mi ignorancia, que me perdone el grupo, pero en la actualidad, 2021, ¿sigue existiendo Hollywood o cambió el nombre? No, sigue existiendo. Ah, sigue. Sí. No, porque viste, como ya no se habla tanto, por eso te No, pregunto. bueno, pero ahora están medio, o sea, De que capa todo caída. están, Bueno, por ahí algunas empresas o muchas empresas que fueron cambiando de mano.
Claro. Andan bien los japoneses, ahora andan los chinos por ahí también. Ah, Ahora, lo que recién contabas, de los videoclubs, tanto con los DVD como el VHS, bueno, es lo que hicieron estas empresas también a principios de Hollywood, ¿no? Este, Cuando sacaban una película, bueno, lo comentaste al principio de esto, ¿no? Y bueno, no hay mayor diferencia, o sea, no son Edison, no son tanto como Edison, pero también cuidan su sí, ranchito, ¿no? claro. Mm, Sí, yo me acuerdo que una vez, ahora no lo tengo acá a mano, una lástima, pero eh, leí una columna de Jorge Carnevale. Jorge Carnevale fue uno de los, el director. eh, sí, periodista, el papá, el que escribía para no sé qué diarios escribía, pero bueno, tenía una columna y también escribió para algunas revistas especializadas. Ujú, Jorge Carnevale, yo me acuerdo que la columna decía los dueños de la pelota, ¿no? Dice, bueno, nos han privado de películas como El Gato Pardo, sí, Los 400 Golpes, que nunca han llegado a una sala de cine comercial, excepto por algún circuito de cine club y demás. Pero él hablaba sobre una película de Takeshi Kitano, un director japonés, que se llama... eh, es una de samuráis, con estilo de western, dirigida por Takeshi Kitano, que la dirige y trabaja. eh, bueno, se me fue el nombre de esa película. La cuestión es que esa película fue premiada en el Festival de Cannes, y nunca llegó a una sala de cine, ¿no? Nunca llegó a una sala de cine, porque las salas de cine son ocupadas por tanques, así sí, les llaman hoy en día, que pueden ser, qué sé yo, bueno, la saga, una de las sagas de Star Wars, puede ser Toy Story, alguna de Disney, ¿no? Que Disney ha hecho una inversión enorme. Yo cuando leí el número que Disney tiró para comprar la franquicia de Star Wars a Lucas, yo no lo podía creer, eran, pero billones de dólares, desembolsó la Disney. Eh, bueno, Carnevale decía que hoy, hace 20 años atrás y hoy, la suerte de una película eh, tiene que ver con las decisiones de Hollywood. ¿Sí? Ya no queda espacios para películas como por ejemplo esta de Takeshi Kitano, que me olvidé el nombre de ahora, que fue tan buena, yo la vi en video, pero fue una película que no le envidiaba absolutamente nada a un cine de samuráis, el único occidental que llegó a prosperar en el cine hollywoodense fue Akira Kurosawa, oriental, perdón, ¿m? Con las películas. Pero Kitano hizo una hermosísima película de samuráis y no pasó por las salas de cine, no pasó por las salas de cine, directamente fue al video. ¿M? sí. Acá en Bahía hay solo un independiente, es el Quijote contra los Molinos de Viento, es más o Claro. menos, que sigue hasta el día de hoy teniendo sus 3 salitas de cine. Es un caso especial el que se da en Argentina, acá en Bahía, que hay salas de cine totalmente independientes, que están, digamos, manejadas por una familia. Claro. Hicieron un acuerdo estas grandes empresas de salas de cine, en que la película va a salir por una semana o tal vez un poco más, y después directamente pasa directamente a la plataforma virtual. La plataforma. Ah, ¿Mm? Así que bueno, hasta el día de hoy sigue siendo, yo la vez pasada pude hablar
porque yo estoy a la vuelta de uno de estos cines que yo les menciono, que es Amodeo, que es el dueño del cine visual y del cine, ¿cómo es? Visión. Ellos la estaban remando en dulce de leche porque les estaba costando muchísimo. Y bueno, ya están de alguna forma todo listo, tienen todo preparado como para lanzar, pero están ahí. Todavía no pudieron eh, moverse con algún estreno. Así que vamos a ver cómo se presenta este 2021 en materia cinematográfica. Hay muchas películas del año pasado que se tienen que estrenar, que no han sido estrenadas y han postergado, han aplazado sus estrenos para trasladarlos ahora. Así que vamos a ver cómo se van a manejar. Fabián, Sí, ¿de qué año era esa película de Takeshi Kitano? Porque 98 más o menos. Eh, el listado. Vos sabés que se me fue el nombre. Él hace el director, es director y actor, es un cieguito, es un ciego, que es un maestro samurái. Y ¿Fue tiene que. el verano de Kikushiro? No, no, no. Él Brother, llega, él llega a un pueblo que está siendo dominado ese pueblo por un grupo de samuráis. Y él interviene, ¿no? Es más o menos como esta película, ¿cómo es que se llama? Entre Karateka. dos, entre dos Mira, fuegos. ahí la busqué, Satoichi. Esa Toichi, ahí está, esa. Sí, es del Satoichi. 2003. Del sí, Satoichi Kitano. pero yo Bueno, busqué 98, no, 2003. esa película se las recomiendo. Esa película, o sea, les tiene que gustar ese tipo de cine. ¿Eh? Pero es una película genial, genial. Y está muy bien hecha y no le tiene nada que envidiar a las producciones de ese género hollywoodenses. Y es una película que pasó por alto en la sala de cine, directamente se exhibió en video. Satoichi de Kitano. 2003. Lo que pasa es que Kitano figura también como comediante, actor. Sí, sí. ¿Podés repetirlo? El título. Satoichi. Con Z, Espere que Con ahora Z. con Z, sí. acá se los escribo. Ahí está. Tengo la sensación de haberla visto, Ahí pero no. está. Esa Vi, es. vi unas escenas y tuve la sensación de haberla visto. No recuerdo. Está online, acá encontré, después la pongo en el grupo, pero es latino, es un tema ese, pero bueno, ¿qué va a Ah, ser? Antes que nada, ahora la pongo en el grupo. bueno, genial, Laura. Esa es una linda película, eh, muy, no tiene, como les dije anteriormente, no tiene nada que envidiarle a las películas hollywoodenses. Bueno, vamos a La seguir. película No sé si pueden verlo porque no sé si dejé de compartir, creo que está bien ahí, ¿se ve está bien? bien. Sí, 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 vemos. perfecto. Bueno, esto del bloque de sigas quedó claro. ¿Eh? El argumento principal de Sucor para este sistema de producción, bueno, se basaba en el sistema de estrellas y en el sistema de estudios. ¿Eh? Dice, bueno, el Star System fue el prestigio de sus estrellas cinematográficas y el Studio System fue el prestigio de sus estrellas cinematográficas y el Star System que tenía contratadas en exclusividad. ¿Mm? Las dos formatos trabajaban en forma unida. Bueno, Hollywood y la Primera Guerra Mundial
Europa hace un crecimiento, digamos, hace un retroceso, esto favorece de alguna manera al crecimiento de la industria. Hollywood impone sus películas en todos los mercados mediante ese sistema que les había mencionado, sistema de estrellas, la contratación del sistema en bloque. Se conoce el sistema locomotora y vagones. La locomotora es la película de punta más importante y vagones las otras películas de menos importancia. Bueno, la eficacia del sistema narrativo y técnico creado por Griffith, fundamental es esto, ¿no? La narración es clave, ¿no? Y esto fue creado por David Griffith con la gran película que realizó El nacimiento de una nación. Bien, el cine ruso, es importante destacar, bien, los franceses llevaron el cine a Rusia, ocurrió en principios de 1896, muchos fotógrafos rusos aprendieron con rapidez el oficio del cine, y en 1896 filmaron varios documentales. Entre 1898 y 1925 es la gran expansión del cine ruso. Ahí encontramos 2 o 3 directores importantes, obviamente que el que más se destaca es Eisenstein, con El acorazado, de Potemkin, Octubre, películas, después está de alguna manera Lev Kuchelov, que es el otro gran director ruso que fue también un creador del montaje. Bien, las primeras películas de ficción rusas aparecieron en el año 1908 por el director y productor Alexander Drankov. Realizó la primera película con actores, La violinista de Ponisov. Luego de la revolución rusa aparecen un grupo de cineastas que no tenían miedo a la censura, esto cabe aclararlo, y realizan un cine con un compromiso político muy grande, y entre ellos está esta gran figura, enorme figura, que es Sergei Eisenstein, maestro del montaje. Maestro del montaje. Si bien, esto para que lo tengan bien en cuenta, si bien Griffith es considerado el padre de la narrativa, Eisenstein hay que tomarlo como el padre del montaje. Lo que él hace con El acorazado de Potemkin es una obra maestra, una joya del séptimo arte, que la mayoría la deben conocer, ¿no? La deben haber visto por la escena de la escalinata de Odessa, por ejemplo. Esa que se repitió en tantas películas, sí, no exactamente, pero se nota atención a ello, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que nosotros, ¿se acuerdan que nosotros vimos en Los Intocables de Brian De Palma? Vimos cómo Brian De Palma le hace un gran homenaje a Eisenstein cuando tienen que ir a buscar al contador que podía descubrir, podía de alguna forma meter preso a Al Capone. Y bueno, Elliot Ness va a buscarlo al tren y se da esa secuencia en que hay una mamá con un cochecito de bebé e intenta de alguna forma atravesar una escalinata y va llegando el contador con los hombres de Al Capone, bueno, y ahí se produce un lío tremendo. Pero ese es un claro homenaje de Brian De Palma que le hace a este director con El acorazado de Potemkin. Fabián, hay también una exageración, porque no se puede hacer una muerte en una escalera que ya todos lo asocian con Odessa. Bueno. Ah, sí, bueno, no, pero a ver, lo simbólico que no, tiene... no en el caso que vos dijiste, porque es un homenaje verdadero. Sí. Ah, pero vos decís que hay otras películas que sí. Claro, por ejemplo, se menciona El Padrino también, pero a mí no me parece que porque se produzca
la matanza en las escaleras es hacer un homenaje. No, claro, bueno, no, El Padrino, lo brillante más allá del drama que encierra y de la violencia que encierra esa secuencia, tiene que ver con el montaje paralelo del bautismo, eh, de- que- en la cual Michael Corleone es el padrino de la nena de Connie, si no mal no recuerdo, es así. Eh, él es el padrino del ahijado del hijo de Connie. Pero toda esa situación se genera en distintos ámbitos, ¿no? Lo que pasa en la iglesia y cómo se va alternando en otros lugares que tienen que ver, qué sé yo, un hotel, un lugar donde están haciendo masajes, y el único crimen que se da en una escalinata es cuando matan a Barcini, que Barcini era el enemigo número uno de los Corleones, que le disparan cuando está queriendo escapar por unas escalinatas. Pero bueno, sí, si lo asociaron con eso, por No, ahí es no, muy se asocia con la exagerado. escena esa en que matan a la hija. Ah, El Padrino 3, vos decís. Sí, el final del Padrino 3. El Padrino 3, sí, 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 En sí, sí. YouTube se lo menciona siempre vinculado a la escalera de Odessa y no me parece. No, 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 no. Aparte, lo que más Exagerado. recuerda en esa escena es Nada que ver. ese No, silencio de Pacino que es casi único en la historia del cine. Otros claro. actores, nadie Tal. pudo. Si hay algo que recuerdo de esa película es esa actuación brillante de Al Pacino con su diabetes y sus picos de diabetes que le daban, o cuando tiene que contarle al Papa eh, los crímenes que cometió, y es eh, increíble, es maravilloso ese momento. Y Pero ver no, no, ese primer Edison plano G, ahí sí. con la boca abierta. Bueno, seguimos. Einstein, bueno, pudo experimentar notablemente las técnicas de montaje en sus películas El acorazado de Potemkin, 1925 y Octubre, 1927. Bien, las características del cine ruso para tener en cuenta, porque transformó en un cine político, un rechazo de la narrativa burguesa, cine útil, persuasivo, didáctico y al servicio de la revolución, reflexión teórica y práctica del cine, reflexión teórica y práctica del cine. Para ellos el cine era un estudio, una experimentación, desde el punto de vista práctico y teórico sobre las estrategias del montaje. Los cineastas surgen de otras artes o de la misma industria, se experimentan todo especialmente en el montaje. Bueno, experimentación y montaje, Lev Kuleshov y su famoso efecto Kuleshov, que es conocidísimo en todo el mundo, esta estrategia del montaje. Eh, alguien no conoce el efecto Kuleshov? Lo Sí, vimos el año pasado. ah, Bien, bien. Después no, lo voy a subir. no tengo idea de qué trata. Bueno, bueno, ahora se los voy a mostrar. Bueno, Si gracias. queda, si queda un cachitín de tiempo. Sí. Si no lo subo al grupo de WhatsApp, ¿sí? Esperen. Bueno, el sonido en el cine. Un hecho importantísimo en el año 1930 con la película del cantor de jazz. Otros momentos importantes del cine, la crisis de la industria en los años 70. Dos películas, una sobre todo, Las puertas del cielo, de Michael Cimino, es una película que se invirtió muchísimo pero no se pudo recuperar
esa inversión y directamente quiebra la compañía Artistas Unidos, una de las grandes compañías que se generan después de estos grandes monstruos Universal, ¿no? Artistas Unidos nace allá por los años 60, fines de los 50, 60 y fines de los 70, más precisamente en 1980 con esta película Las Puertas del Cielo de Michael Cimino, la compañía quiebra. Bueno, otro momento importante en la historia del cine es el que ustedes tienen ahí adelante. El macartismo o la denominada Casa de Brujas, que se da entre 1950 y 1956. Muchas películas se realizaron con esta temática, de lo que pasó precisamente en Hollywood con la persecución de artistas comunistas o que estaban de alguna forma ligados o habían asistido a reuniones del Partido Comunista, fueron perseguidos dentro de la industria del cine, e incluso muchos de ellos llegaron a perder todas sus pertenencias y obviamente sus trabajos. Esto se lo consideró en ese periodo como la casa de brujas. Hay películas que narran este hecho. Bueno, ahí tienen fotos de los 10 de Hollywood, estas personas que fueron perseguidas incansablemente por el gobierno norteamericano en aquel tiempo. Ahí se llamaba Comité de Actividades Antiamericanas. Era el que estaba liderado, a ver si alguien se acuerda, por un general de guerra de la Segunda Guerra Mundial, muy condecorado y que fue el que llevó adelante la era del macartismo. Sí, Joseph McCarthy, que fue senador de los Estados Unidos. Estaba viendo una película que me acordé que protagonizada por Robert De Niro, en que él hacía el papel del director Merrill, David Merrill. Sí. Y cuando se ve todo el juicio con Robert De Niro y Annette Bening. Genial película, extraordinaria película. Sí, sí, sí. Culpable bajo sospecha. Bajo sospecha o suspicion, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienen guionistas, guionista, director, guionista, Edward Dmytryk, un director y guionista muy conocido, un periodista y guionista. También hay una película dirigida por Clooney, por George Clooney, hecha, filmada en blanco y negro, que narra, pero más que nada apunta hacia los medios de comunicación, ¿no? Hacia periodistas que fueron perseguidos en ese momento. Actores, autor-guionista, y el último, el número 10, que fue el más conocido, que incluso hay una película, Dalton Trumbo, guionista, novelista de Hollywood, muy perseguido en aquel tiempo. Y en teatro Arthur Miller. Y en teatro Arthur Miller, sí, 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 sí. Chaplin no se fue de Estados Unidos por eso. ¿Charles Chaplin? Sí. Sí. Yo creo que sí, que se fue de Estados Unidos por eso, Sí, me sí, parece. sí, sí. Se Sí, sí. radicó en Europa. Sí. Tal cual, exactamente. Bueno, ahí tienen, justamente Susana mencionaba esa película de Robert De Niro, y ahí tienen la otra película, Trumbo. Esa tromba se puede conseguir, sí, supongo que estará online. Sí. Bueno, este es un tema que se puede trabajar en el curso, que vean la película. Yo sobre la película que dirige, ¿cómo es que se llama? William Winkler, creo que es el director, que tiene una breve aparición
Martin Scorsese, trabaja Robert De Niro, que hace un papel extraordinario en esta película. Yo me quedo con los minutos finales del juicio. ¿Mm? Del juicio. Pero es para ver esta película. Y la que está al lado, que también fue muy conocida y se exhibió hace muy poco, no sé si esta película es del 2015, me parece, Trumbo. También se puede llegar también la podríamos ver dentro para poder trabajar en el curso. Es una de las propuestas que les hago. Cualquiera de las dos se podría ver para trabajar un poquito esta parte de la historia del cine. Sobre todo, ¿por qué? Porque la forma de cómo ellos trabajaron por un lado, con la censura y por otro lado, con la persecución y la elaboración de las listas negras, después se conoció acá, en la época de la dictadura. ¿Sí? Entonces, obviamente que atrás de todo esto estaba la CIA, ¿no? Y bueno, también se conoce que la CIA estuvo trabajando por estos lares en mediados de los 70, cuando se instalaron las dictaduras en Latinoamérica. Entonces, por ahí se puede trabajar esto también desde ese punto de vista, cómo era, cómo el trabajo sistematizado que llevaban adelante el gobierno, impulsado por un lado por la CIA para poder generar estas listas negras y perseguir a estas personas. Buenísimo. Que el caso del personaje de Robert De Niro, que lo manifiesta en la película, él había asistido a una reunión del partido por simple curiosidad, pero bueno, listo, suficiente, y bueno, obviamente que lo que tuvo que padecer está dentro de lo que vivió mucha gente que estuvo vinculada con el cine. Bueno, esto es lo que yo les propongo. Yo no les quería revelar las películas para trabajar. En realidad, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente. Ahora estamos haciendo un trabajo sobre lo que es el cine de Hollywood, el gran cine norteamericano. Después vamos a tener nuestro tiempo para el cine europeo, cuando se hagan las corrientes cinematográficas. Vamos a trabajar también con nuestro cine argentino, nuestro cine nacional. Pero yo les propongo trabajar con estas películas. Cada una de ellas, en su momento, tuvieron su importancia, su valor, hasta el día de hoy están consideradas como grandes obras del séptimo arte. Casablanca, hay mucho para hablar de Casablanca. Yo acá tengo un libro de José Pablo Feynman, que es muy estudioso del cine. A ver si tengo la cámara encendida. Por acá, ¿lo ven el libro? Sí, bueno, el libro se llama Siempre nos quedará París. Sí, lo tengo. Siempre nos quedará París. Ahí hay en varios pasajes del libro habla sobre Casablanca, que es una película emblemática dentro de lo que es la industria del cine hollywoodense. Y bueno, y por otro lado también está Matar a un ruiseñor, una película basada en una novela de Harper Lee, con un trabajo extraordinario de Gregory Peck, una película que ganó 5 premios de la Academia, que también se puede relacionar y trabajar de alguna forma con esta película de Frank Darabont, que está basada en una novela de Stephen King, que la película se llama Sueños de Libertad. Que acá podemos trabajar historia
y narración, por cómo está contada la película. Yo estoy seguro que estas 3 películas ustedes la han visto, ¿sí? No me cabe la menor duda que estas películas las han visto, pero propongo hacer un trabajo, un análisis de cada una de ellas, ¿no? No es que vamos a, a trabajar todas estas películas la semana que viene, por ahí capaz que en 2 clases se puede ir desarrollando el tema. La clase que viene les puedo dar para que vean también algunas de las 2 películas que abordan la temática de la casa de brujas. Pueden optar, si quieren, pueden ver Culpable bajo sospecha, o también pueden ver ¿cómo es? Trumbo. Cualquiera de ellas vale la pena para insertarnos en el tema y profundizar un poquito sobre la narrativa que tienen estas 2 películas y desarrollar esto que ustedes ven acá, ¿sí? Estas 3 películas con su tiempo. Para mí Casablanca es una película maravillosa en todo sentido, en varios aspectos. Y Matar a un ruiseñor, destacar un poquito el trabajo de Gregory Peck, que me parece que tiene una aparición de muy jovencito Robert Duvall, ¿sí? Bueno, y esta la recuerdan, ¿no? Morgan Freeman y Tim Robbins. Y la leche de Raquel Welch. Ah, sí. Bueno, por eso, la elipsis que tiene esta película en esos momentos es extraordinaria, a través de esos carteles, de esos pósters que se van, ¿no? Están en la celda de Andrew Dufresne, es el personaje que interpreta Tim Robbins. Y Red es el personaje que hace Morgan Freeman. Yo quiero mucho esta película es genial. Yo me acuerdo que esta película compitió en su momento con otras 2 grandes películas, como fue la película de Un micrófono abierto. Forrest Gump le tocó competir, y le tocó competir con En el nombre del padre, una película dirigida por Jim Sheridan, que trabaja Danny DeLewis, que es excelente película. Bueno, a ver, voy a silenciar ese micrófono porque está abierto. Bueno. Bien. Sí, Roberto. Sí, o sea, no lo mencioné, pero estuvo dentro del desarrollo de la temática. Sí, ¿querés mencionarlo, Roberto? Está perfectamente sintetizado, ¿no? Es así. No lo mencionamos en el transcurso de las diapositivas, pero vale la pena la aclaración, está perfecta. Recuerdo una cosa muy graciosa con respecto a eso, porque hay una película de Clark Gable que transcurre en un solo día, y él se saca la camisa y tiene una camiseta,
y a partir de allí se vendieron miles y miles de camisetas, pero era que no se podía ver el torso. Mirá No qué buen recuerdo dato. el nombre de esa película que transcurre en un solo día, una comedia. Sí. Sí, buen dato ese, está genial lo que decís. Bueno, a ver, bonus track. Te hago una pregunta, Fabián. Si de acá al lunes tenemos que mirar una o dos películas, ¿con cuál empezamos? De todas las que recomendaste mirar. No, yo arrancaría, si les da el tiempo, Casablanca y Matar a un ruiseñor. ¿Sí? Yo empezaría con esas dos. Yo arrancaría por ese lado. Pero vamos a ir dándole tiempo a esto. No quieran ver todo este material en el transcurso de una semana porque va a ser demasiado. Pero si pueden, Casablanca, que yo calculo que la deben haber visto. Sí. ¿Cuántas? Bueno. Disculpame, ¿mandás el link o la buscamos? Perdón. No, yo voy a ver si mi socio me da una mano y puedo, la puedo conseguir. Si no, me voy a tirar yo a buscarla, porque siempre le doy este trabajito a Roberto. Pero si puedo en el transcurso del día o mañana, que voy a tener una mañana más tranqui, se las subo al WhatsApp, al grupo, al menos estas dos. Bueno, bárbaro. Que por eso quería saber cómo hacemos para verla. No, link de WhatsApp, China, link de WhatsApp. Disculpame, Fabián. Yo no sé si entendí mal, pero vos habías dicho, está hermoso todo esto que vimos, es espectacular, me encantó. Pero habíamos dicho que íbamos a seguir con la película Hugo, ¿puede ser o yo entendí mal? No. Yo lo de Hugo quería rescatar, o sea, que vieran todo lo que se desarrolló, lo que hizo Martin Scorsese. Por ahí puede haber dicho que sí, que íbamos a seguir. No me acuerdo, sinceramente. Pero creo que ahí terminamos en la escena en la que él pierde absolutamente todo con el estallido de la Primera Guerra Mundial y cómo la industria, de alguna forma, del cine europeo, sobre todo en Francia, se viene abajo a causas de la guerra, y también cómo esa misma guerra sirve para que la industria del cine norteamericano empiece a crecer, que fue lo que nosotros comenzamos a desarrollar hoy, ¿no? Sí, Enganchó justamente ese momento de la película. Perfecto, bueno, gracias. Lo que sí quiero mostrarles, si me aguantan un cachitín, quedan 10 minutitos y vale la pena, esto del efecto Kuleshov. ¿Me dicen si me escuchan bien? Sí, se escucha.
Bueno. Alicia, Noemí, Sí, acá estoy. Me desorientaste. China. Situaciones similares, Bueno, pero por distintas. ahí hay alguien más y bueno, pues, quiero que me digan, entre la versión 1 y la versión 2, ¿qué cambió? Y que la primera, hablo yo, la primera es ella la que toma el jugo de naranja con las gotas. Con las gotitas. Además, no solamente eso, creo que primero lo va a ver a él y después él se levanta y desayuna. Sí. La segunda versión, no me apuren, por favor, chicos. La segunda versión es él el que toma el jugo de naranja con las gotas y me parece que después ella lo va a ver y él está en la cama, ¿no? Después de haber desayunado, ¿me equivoqué? Y a ver, más o menos, pero el primero estuvo bien, como lo describiste. Sí, el primero es así. En el segundo, hay planos que se cambian de lugar. Planos nos referimos a momentos en que la cámara se posiciona en una persona o en una pared y hay un corte y se cambia al siguiente. Sí. Ahí tenés la composición de un plano. Si vos analizás plano por plano todo el video, lo tenés dividido en 7, 8, 9 planos cada versión. Sí. ¿Sí? El primero sigue un orden. El segundo se modificaron de lugar 2 o 3 planos. De lugar. Sí. ¿Alguien quiere seguir con esta explicación y lo quieren desarrollar mejor? Miguel, Espera, Vicente, Susana. Fabián, no sé si de lugar o el orden, porque está en la cocina, el desayuno, en la cama, es el orden lo que se modificó. Claro, bueno, sí, se cambia el orden Sí. o el lugar donde estaban ubicados con respecto al primero. Ajá. Bueno, bueno. Y está extraño, yo las gotas en un momento dado no veo cuando le pone las gotitas. Primero, en la versión 1, ella coloca las gotas y se toma el jugo. Lo que da a entender que... Toma las gotas y pone las gotas y toma el jugo. Está tomando unas gotitas con el jugo. Sí. Después está el muchacho que está en la cama, se levanta, le lleva la comida, le lleva el jugo. Le lleva el jugo. En la segunda, o sea, lo que podemos sintetizar es una acción amorosa, romántica, que la chica lo espera a su pareja con la comida, con el almuerzo. La segunda versión... Son las 17, Roberto. Bueno, ¿se tienen que ir? Sí, mi esposo tiene que seguir con el curso de él, por eso yo tengo que dejarte. Bueno, la segunda es él el que consume el jugo con las gotas. Claro, porque la segunda son distintos, es una orden desordenada, pero las mismas escenas. Y además hay muchos detalles. Hay una vez la naranja con el gotero, otra vez la naranja sin las gotas, la contemplación de ella. Después hay la comida que es distinta, hay una salchicha que no cocinó, hay el jugo de naranja, se repite. Vamos a hacer una cosa, chicas, vamos a hacer lo siguiente. Yo este video se los voy a subir al grupo y lo ven 3 o 4 veces y después me dicen qué es lo que cambió. Correcto. Fabián, pero si volvemos a ver la de Hitchcock, la explicación de Hitchcock, se entiende muchísimo más. Bueno, sí. Con el rostro y... Buen dato, le voy a mandar eso también. Bueno, sí, porque ahora me quedé con la incógnita, a ver, lo voy a estudiar bien. Después lo seguimos por WhatsApp, Alicia. Bueno. Se tienen que ir. Escuchen, para mañana tienen los links de las películas, ¿sí? Gracias. Al menos Casablanca y Matar a un ruiseñor. Matar a un ruiseñor, sí. ¿Ok? Bueno. Buena semana y seguimos por WhatsApp. Bueno. Chao. Buena semana para todos. Gracias. Buenas tardes. Buena semana. Chao.